Don Luis Ernesto Carles ya está comunicado con nosotros. Buenos días, bienvenido. Don Luis Ernesto Carles es diputado, secretario general del Partido Panameñista, José, pero Se le cerró el micrófono, me cerró el micrófono. Pero diputado. además fue ministro de vicepresidente del Partido. Trabajo, fue ministro de Trabajo en la administración del presidente Varela. Pregúntele a él si se enteran de esos conciertos. Don Luis Ernesto Carles, buenos días, bienvenido. Buenos días, Flor y Gonzalo y Buen profesor. día. Todos. Oiga, Buenos días, diputado. antes de entrar en materia, si yo hago un concierto y contrato gente para poner sillas y quitar sillas, Bueno, siempre se hace una inspección previa. Cuando fui ministro de Trabajo, tuve la experiencia. Recuerde que hay una ley que todo panameño tiene que presentarse en un concierto de un artista internacional. Recuerdo que en esa vez, no voy a mencionar los artistas del patio, pero sí hubo una reunión muy importante donde se refrescó ese decreto y pudimos ser más enérgicos. Hay a veces la modalidad que buscan contratar a un artista nacional no muy conocido y de manera ficticia le hacen firmar un contrato sobre un pago que al final no recibe. Esa práctica con eso cumplí con la ley. Sí, le dicen que le pagan $800 y le pagan $200. Es que al final, diríamos que estos artistas muy conocidos nacionales tuvieron esa reunión, me pusieron en conocimiento de esto, revisamos, tuvimos una reunión con las empresas más conocidas que se dedican a este tipo de actividades, se lograron hacer los correctivos. Yo diría que sí, que ya en efecto es un cumplimiento muy observado, porque estos artistas también ya tienen, aquí hay más de 3 sindicatos, hay un sindicato, diríamos, con artistas más frescos o más nuevos, que casualmente en mi administración lo pudimos hacer, así que están muy vigilantes de esto. Pero, Y segundo, lo que usted manifiesta... El tema aquí, aguarda. El tema aquí es que yo tengo información de que algunas empresas contratan a extranjeros que sus documentos se les han vencido. Sí, efectivamente. Para pagarles menos. La pregunta es, la pregunta es, ¿hay una tarifa de pago por contratación para ese trabajo, por así decirlo, a destajo? ¿Al Estado? A destajo, o sea, no, definitivamente, recuerde que hay una tarifa por actividad económica. Todo lo que es actividades sociales está dentro de lo descrito en las actividades sociales. Diríamos que esas son actividades generales que se rigen por normas del salario mínimo, y el salario mínimo se paga por hora en este país. Pero eso que usted acaba de ilustrar, no solamente en esa actividad económica, también en algunos restaurantes o en algunas otras actividades informales, eran prácticas que se realizaban. Aquella persona que no tiene sus permisos de trabajo al día, se establecía un contacto y al final es un poco, ¿cómo decir la palabra explotación? Todo lo que no se remunere de manera correcta y como establece la norma es una práctica de explotación, una práctica informal. Y en 2 ocasiones tuve que parar 2 conciertos por este tipo de prácticas. Uno, porque no contrataban al artista nacional, y otro porque fueron sorprendidos contratando personal extranjero. Aquí el problema no es contratar personal extranjero, sino que contratas a un personal extranjero sin que tenga el permiso de trabajo. Y por eso yo, como ministro de Trabajo, que fui muy criticado, sí considero que el derecho al trabajo es universal. Y tú tienes que regularizar a todos aquellos extranjeros que están en el país. APATEL y la Asociación de Restaurantes tuvieron muchas mesas de trabajo, y el norte para ellos y para mí fue regular la mayor... Claro. Dedicaran en y lo que no puede ocurrir es que, valiéndose del hecho de que a la persona se le vencieron sus papeles, le paguen menos. Por supuesto que eso no es correcto, y ahí la autoridad de trabajo, todo concierto tiene que ser inspeccionado antes y durante. Es decir, que cuando el concierto está en desarrollo, tienen que haber inspectores de trabajo, porque ahí se está realizando una actividad laboral. No vamos a autoproclamar inspectores nosotros aquí en Panamá. Bueno, pero esa práctica se hacía, y mire usted, yo paré 2 conciertos, fui criticado en su momento, pero es la única manera de que se pueda poner las cosas en orden, y en atención a ese llamado que en ese momento nos hacían
artistas nacionales. Don Luis Ernesto Carles, cuéntenos cómo anda la política de este país, por dónde anda el panameñismo, qué está pasando. Bueno, estamos en este momento todos como en una organización interna. Es importante que entendamos que todos los términos electorales cambiaron con relación a la elección del 2019. Por ejemplo, ya al 30 de enero del 2023, todos los partidos políticos deben de anunciar qué puestos a elección van a primarias y cuáles serán reservados en alianza. Y eso anteriormente, en la elección del 2019, se hacía 6 u 8 meses antes de la elección general. Entonces, desde ahí empieza un cambio. Así es que el PRD, el Partido Cambio Democrático, el Partido RM, todos los partidos que tienen más de 100.000 inscritos, y el Partido Panameñista, que son los partidos que tienen más de 100.000 inscritos, deben de anunciar formalmente ante el Tribunal Electoral cuáles puestos van a primarias y cuáles no. ¿Y por qué yo me enfoco mucho en esto, profesor? Porque ningún presidente que ha ganado en las 4 elecciones anteriores ha ganado solo. En un solo día, el que gana la presidencia tiene que depositar 700.000 votos. Lo tiene que depositar en 8 horas. Y ahí es muy importante la estructura organizacional que tenga ese candidato por un partido político o que tenga ese candidato independiente para poder depositar esa cantidad de votos. Entonces es importante que entendamos que el señor Ricardo Martinelli, cuando ganó la presidencia en el 2009, tuvo que ganarla de manera aliada con el Partido Panameñista si no hubiese ganado Balbina Herrera. Y de igual manera le pasó al señor Juan Carlos Varela y al señor Nito Cortizo si no se hubiese unido al partido Molirena, el señor Rómulo Rux se lo hubiera ganado porque solamente lo distanció del candidato ganador 29.000 votos. Entonces, lo que nos está diciendo el 30 de enero es una fecha importante. En enero, o sea, particularmente los partidos políticos constituidos tienen diciembre y lo que queda de enero para salir corriendo a ver si hacen alianza o no. Bueno, no sé si van a salir corriendo o no. Nosotros como partido panameñista, por eso es importante que entendamos el 30 de enero. El 30 de enero es el momento que tú anuncias formalmente al Tribunal Electoral cuáles espacios reservas, porque ningún partido se va a aliar a otro u otro va a buscar aliarse si no le dan oportunidades. Mira el caso del partido Molirena con el partido PRD, tuvieron que intercambiarse espacios para poder fortalecer esa alianza. De igual manera, ya sea el Partido Panameñista, ya sea el Partido Cambio Democrático o el partido Realizando Metas, que son los partidos que tienen más de 100.000 inscritos. Los partidos que no tienen más de 100.000 inscritos por la ley electoral no están obligados a realizar primarias. Así es que estamos a la puerta de la esquina. Nosotros sí estamos ya organizados, profesor, tenemos que hacer las consultas como lo establece el estatuto del Partido Panameñista, consultas en todos los corregimientos, igual en las alcaldías o los municipios, se van a hacer consultas en todos los municipios y diríamos en los 47 circuitos electorales, también se establecen estas consultas de establecer si vamos a primarias o vamos en alianza y a partir de allí lo que yo le puedo manifestar es que nosotros como Partido Panameñista sí estamos en conversaciones para poder conformar una gran alianza y a mí en lo personal les reitero, a mí me gusta mucho estudiar los números son exactos y yo puedo decir de manera categórica a través de una premisa y llegar a la conclusión que ningún presidente de la República en las 4 elecciones anteriores ha ganado solo. Tiene que así es que yo sí considero que yo, por ejemplo, siento que sí vamos a hacer gobierno, que vamos a ganar la elección 2024 y la vamos a ganar en una alianza que ya se está, diríamos, en esas conversaciones, porque yo creo que estar en el país y en la prosperidad de lo que queremos construir, que es el derrotero que busca aquellas personas que queremos servir al país de manera correcta, de manera honesta y hacerlo de manera responsable. Claro, pero diputado, de eso estamos claros, pero no es lo mismo
ser primero que ser segundo, ¿no? No es lo mismo ser presidente que vicepresidente. Entonces, yo quisiera preguntarle desde su óptica, no me diga los intríngulis de la conversación, desde su óptica, ¿el panameñismo no debe ceder en qué puesto? Usted dice, esto no es negociable. Bueno, yo creo que la elección pasada, Gonzalo, siempre tienes que tener una referencia. El señor Rómulo Rux quedó de segundo en la elección, el señor Lombana quedó de tercero y el señor Blandón lo siguió a ellos. Yo considero que estas tres figuras tienen en algún momento que sentarse, que pensar en el futuro del país. Yo creo que hay muchas cosas que nos unen. Yo creo que el señor Lombana, el señor Blandón ha demostrado también que el presidente de mi partido ha demostrado un servicio público, diríamos permanente, con mucha vocación y mucha responsabilidad. Y creo que el señor Rómulo Rux también es un empresario y también una figura que también inspira en cierta manera ese deseo de servirle al país. Yo no te puedo decir, pues, como panameñista quisiera, oye, Blandón va a presidir esta alianza o Blandón va a ser el próximo presidente de Panamá, pero tenemos que entender que los números son los números y yo sí creo que unidos, hablo de estas figuras, podemos pensar en concertar lo que en este momento Panamá necesita. Panamá en este momento está muy dividido sobre planteamientos subjetivos y a veces lo que tenemos que enfocarnos es darle mayor seguridad a las empresas, promover mayor empleo, promover mayor crecimiento, no pensar desde la óptica que nos evalúen o nos eximan si eres un país corrupto o no eres un país corrupto, sino establecer derroteros que nos busquen sobre todo puntos de encuentro. Y yo sí considero que estas tres figuras a las cuales todos sabemos que están caminando y que están desarrollando su país, yo creo que son tres figuras importantes en el devenir de las próximas elecciones. Y hablo de estas tres figuras porque hay una figura actual o hay un partido de gobierno que tendrá que tener un candidato presidencial, Gonzalo, y hay otra figura que yo lo veo muy aislado en el sentido de que es él como figura, y sencillamente yo siento que hay otras tres figuras claro, que unidas o concertadas en la búsqueda de un país que queremos construir sin tantos sobresaltos que esas otras dos figuras le dan. Yo creo que el PRD es un partido que ya demostró un desgaste enorme en la administración de la cosa pública, y el otro señor ya fue presidente y está señalado, y hay una serie de procesos interpuestos que yo creo que Panamá no merece este tipo de planteamientos, sino que Panamá merece, busquemos la concertación, busquemos la unidad y enfoquémonos en construir un país donde todos estemos unidos y pensemos sobre todo en la prosperidad, Gonzalo. Si nosotros no tenemos seguridad para las empresas o seguridad para el desarrollo económico de este país, nosotros cada vez más vamos a ser un país que en vez de crecer económicamente va a decrecer, o en vez de generar más empleo, lo que vamos es a degenerar o a generar desempleo. Claro, y fíjese que de los nombres que hay uno, o sea, más allá de los nombres que usted trae a colación, hay otros que están sonando. Y lo mencionaba el profesor Cabrera, quienes están postulándose por la libre postulación, valga la redundancia, bueno, tienen una cantidad de firmas recolectadas que no significa que eso se traslade a votos. Pero de esos tres nombres que van liderando esta cabalgata, hay uno que llama la atención. Fue compañero suyo en el gobierno de Juan Carlos Varela, que es el señor Melitón Arrocha. La pregunta es muy sencilla. Como panameñista, diputado, ¿para usted el señor Arrocha es un traidor? No necesariamente, porque el mismo escenario lo tiene el Partido Revolucionario Democrático con la señora Zulay Rodríguez. Yo lo que considero es que todos en este país tenemos una historia civil, independiente o política, y nosotros no podemos negar tampoco el pasado. El pasado puede que tú hayas construido muchos frutos, o que también sea un vino dulce o sea un vino amargo. Eso sería una respuesta que el señor Arrocha tendría que dar. Pero lo que yo sí te puedo manifestar, que a diario estoy caminando mi circuito y otras áreas electorales
sí noto una tendencia bastante fuerte. Por ejemplo, el poder local en la provincia de Coclé lo desarrolla el partido PRD, el Partido Cambio Democrático y el Partido Panameñista. Es una tendencia permanente en donde los partidos políticos que tienen una estructura bastante fuerte, existe una tendencia de que son los que ocupan esos puestos en la autoridad local. El fenómeno que sucedió en la elección anterior de 2019 sobre un candidato independiente que logró meter en 8 horas, introducir en las urnas en 8 horas, porque es un proceso de logística, es un proceso no solamente de carisma, es un proceso de poder trasladar el voto y que ese voto se deposite, logró alcanzar más de 300.000 votos. Ahora bien, yo considero que los candidatos independientes a la candidatura presidencial no están generando tantas noticias o no están generando tanta empatía, diríamos, con el voto popular o el voto común. O podría yo también, con temor a equivocarme también, Gonzalo, es que todo se ha adelantado. Anteriormente, los recolectores de firmas o estas candidaturas independientes se hacían un año antes de las elecciones. Ahora la recolección de firmas se hace 2 años antes de las elecciones y puede ser que todavía no exista, diríamos, ese ánimo en la población de poder examinar o entender que el que va de primero, de segundo, de tercero, de cuarto en una candidatura independiente tenga probabilidades de ganar una elección. Lo importante es que dentro de esta puerta que necesita un poco de bisagras para poder ganar la elección, todos estos candidatos independientes o partidos políticos pueden establecer una unidad para poder ganar. Ninguno va a ganar solo. Es más, el que puede estar marcando de primero en las encuestas, que ninguna encuesta puedo yo determinar la objetividad, porque todas las encuestas son pagadas, pero en esas encuestas que se publican y que hay uno que siempre va de primero, puede ser que ese que vaya de primero sí necesita un segundo partido o un tercer partido. Ya lo tuvo que hacer en el 2009 cuando tuvo que aliarse al Partido Panameñista para poder ganar, si no hubiese ganado la señora Balbina Herrera. Así que en conclusión siento que esos candidatos independientes están haciendo su trabajo. Todavía no logro visualizar una empatía tan fuerte como la que se sintió en el 2019 con el candidato independiente y que logró introducir más de 300.000 votos. Pero a mí me parece que Luis Ernesto Carles está haciendo, como lo dijo al inicio, el análisis muy numérico. Y bueno, desde el punto de vista numérico, el análisis de Luis Ernesto Carles es bastante aproximado a la realidad, pero hay otra realidad, Luis Ernesto, y es lo que le quiero preguntar. Usted es actualmente diputado, nos acaba de repetir que camina su circuito, pero no percibe que en el electorado, o sea, reconociendo la existencia de los partidos políticos, no percibe que en el electorado hay una proclividad a buscar a los de libre postulación más que a los de los partidos. O sea, hay un ánimo. Puede, sí, puede aumentar, puede disminuir, pero ahora mismo se percibe una voluntad, un ánimo del electorado de decir, voy por los de libre postulación. Por supuesto que sí, profesor, pero esa proclividad o ese interés de apoyar a un candidato independiente por un desgaste que pueda tener dentro del sistema los partidos políticos, lo vemos más en los distritos grandes o en los circuitos grandes. Entonces quizás la percepción objetiva. Melissa me dice que hay un eco en la web. Revise, por favor, que hay un eco muy fuerte en la web. Perdona. La percepción que puedo manifestar yo, que yo me pego mucho a que sea objetiva, depende del circuito donde yo estoy desarrollando. Por ejemplo, en mi circuito no hay más de 3 candidatos independientes, alcaldes, hay muchos corregimientos. Yo tengo 19 corregimientos, solo en 5 corregimientos se postularon candidatos independientes. Por ejemplo, en el distrito de Natá para la alcaldía no se ha postulado ningún candidato independiente. En La Pintada solo se postularon 2, cuando la norma dice que los 3 que cojan o que recolecten la mayor cantidad de firmas serán candidatos. Así que aunque estos 2 recojan la mayor cantidad de firmas, solo serán 2 y habrá un espacio vacío. Entonces, eso que usted manifiesta, profesor, sí es una tendencia más fuerte
en algunos, por ejemplo, en San Miguelito, en la provincia de Panamá, en los circuitos que componen la provincia de Panamá, y eso también es importante determinarlo porque en estos circuitos, sobre todo en la provincia de Panamá, es donde está la mayor cantidad de votos que se tienen que contar el 5 de mayo del 2023. Entonces sí va a ser una tendencia si no se logran establecer acuerdos. La ley electoral es muy clara y por eso es el 30 de enero el tema de las reservas. No es igual que tú vayas postulado en un solo partido a que vayas postulado en 3 partidos. De igual manera, miren que los independientes en la elección pasada, por ejemplo, en esos circuitos donde se eligen 4 o 5 diputados, presentaron postulaciones individuales. Ahora, algunos independientes han presentado nóminas. Eso es favorable, eso es positivo, porque el número 3 o el número 4 le suma votos al que va de número 1, número 2, o el que saque la mayor cantidad de votos de esos 4, recoge también los votos. Puede que el que esté postulado de número 3 sea el que saque la mayor cantidad de votos y recoge entonces los votos del 1, del 2 y del 4. Entonces, por eso yo sí enfoco, el tema numérico es importante. Si tú no conoces la ley electoral o no conoces los cambios, recientemente vas a estar caminando así. Y yo sí creo que no podemos únicamente dejarnos persuadir de lo que se establezca de manera informativa en periódicos o donde se quiera informar sobre el resultado de alguna encuesta. Todas estas encuestas al final son encuestas pagadas, pueden tener muchos elementos de certeza que tienen que ser analizados, pero ninguno, ni el señor Rux, ni el señor Lombana, ni el señor Blandón, ni el señor Gaby Carrizo, ni el señor Ricardo Martinelli son candidatos. Todavía hace falta tiempo y falta que muchos elementos se desarrollen en el año 2023. Por ejemplo, las primarias de todos los partidos políticos tienen que ser en junio y en julio del 2023. Y el 30 de julio nos daremos cuenta quiénes de las candidaturas independientes lograron llenar las firmas, recolectar las firmas necesarias para saber entonces quiénes son esos 3 candidatos presidenciales. Y en el mes de septiembre, profesor, antes esto se hacía en enero, en el mes de enero previo a la elección general. Ahora en el mes de septiembre del año 2023 se tienen que conformar las alianzas. Ya el 30 de septiembre vamos a saber cuántos candidatos presidenciales vamos a tener, cuántos son de partidos políticos y cuántos son de candidaturas independientes, porque también puede que un independiente que sea proclamado por el Tribunal Electoral como número 1, número 2 o número 3, también decida dentro de su voluntad cierta, no, yo me voy a adoptar a esta alianza y al final se arman coaliciones, como que sucedió recientemente en Colombia, que fue una concertación de muchos partidos políticos, pero también de sectores civiles y de sectores independientes. Don Luis Ernesto Carles, son las 8:02. Deme 3 minutos para ir al minuto informativo y regresar, que le quiero hacer una pregunta adicional. Vamos al minuto informativo y regresamos inmediato con nuestro invitado. Usted se informa primero, a la hora, en directo. 8:02 de la mañana, el servicio informativo llega gracias a Ópticas Osaya Arango. Nacionales. El director del Sistema Nacional de Protección Civil, Carlos Rumbo, confirmó hoy lunes la muerte de 2 personas a causa de un deslizamiento de tierra sobre una vivienda en el sector de San Martín, en la provincia de Colón. Rumbo informó que tras recibir la llamada de emergencia, el personal de la Fuerza de Tarea Conjunta llegó a la comunidad de San Martín, corregimiento de Cativá, y tras las acciones de búsqueda se hallaron 2 personas sin vida. Clima. Saludos. Hoy 21 de noviembre el sol salió desde las 6:14 de la mañana. Se estará ocultando a las 5:54 de la tarde. Estamos en cuarto menguante con poca iluminación de luz de luna, casi 5%. A la 1:47 de la tarde en el Pacífico se espera la segunda marea que alcanzará los 14.2 pies de altura. En el Caribe a las 10:12 de la mañana se espera la primera marea alta de 1.2 pies y a las 10:17 de la noche se espera la segunda marea de 0.2 pies de altura. Soy Annette Quinn para Panamá en Directo. Que tengan un excelente día. Internacionales.
Unas horas después del tiroteo masivo en un club nocturno estadounidense que ha acabado con la vida de al menos 5 personas, el presidente Joe Biden aseguró este domingo que hay una epidemia de agresiones contra el colectivo LGBTQ+I. La violencia armada continúa teniendo un impacto devastador y particular en las comunidades LGBTQI+, en todo nuestro país, y las amenazas de violencia van en aumento, apuntó el presidente estadounidense a través de un comunicado. Ya son las 8:04 de la mañana. El servicio informativo llegó gracias a Ópticas Osayarán. En 60 minutos, una nueva actualización. A la hora, en directo. 8:04 de la mañana, profesor. Oiga, Luis Ernesto Carles, le quiero hacer una pregunta ahora de otro tema que tiene que ver, por un lado tiene que ver con su gestión como diputado cuando llegue a la Asamblea, pero por otro lado tiene que ver con el circuito que usted representa. Usted, el circuito es Natá, Olá y La Pintada, ¿no? Así es, profesor, correcto. Okay. La semana pasada o antepasada, no recuerdo, se desató una serie de comentarios en la opinión pública sobre el tema del contrato con Minera Panamá, entre el Estado panameño y Minera Panamá. Contrato que debe ir a la Asamblea en el momento en que el Ejecutivo lo tenga. Lo cierto es que estamos hoy a 21 de noviembre de 2022 y el Ejecutivo, en boca del presidente Cortizo, en enero de 2022, dijo incluso cómo se iban a repartir los panes. De los millones de esto, va tanto para el seguro, tanto para esto, tanto para... Lo cierto es que estamos en noviembre y como se dice en béisbol, 0 carrera, 0 hit, 0 error. No hay documento. ¿Qué sabe el diputado Luis Ernesto Carles como diputado de la República que es y como alguien que representa a Natá, Olá y La Pintada? Y lo digo porque esas curiosidades que tiene Panamá. El proyecto de mina está en Donoso, provincia de Colón, pero para llegar al proyecto de mina tienes que ir por Coclé, por Penonomé, la Pintada, creo, y hacia arriba, ¿no? Hace poco que estuve en el 10º Festival del Sombrero Pintado, nos pudimos dar cuenta, lo que teníamos mucho tiempo no pasar por allá, nos pudimos dar cuenta del impacto que ha tenido en la comunidad este proyecto. ¿Qué sabe Luis Ernesto Carles de por dónde va esta historia? Bueno, definitivamente que nosotros, el distrito de La Pintada, yo creo que todo el país está muy a la expectativa de que este contrato, desde mi punto de vista, profesor, de manera responsable se pueda firmar lo más pronto posible. Porque al final yo creo mucho en las empresas que generan empleo y esta es una de las empresas que en este momento está generando más de 7.000 empleos. De esos 7.000 empleos, el 25-27% está en la provincia de Costa. Y de ese porcentaje, más de 800 o entre 800 y 1.000 trabajadores son del distrito de La Pintada. Entonces, por supuesto que es un proyecto que causa un impacto económico directo de empleo e indirecto, porque la provincia de Coclé, al final, todos los servicios inherentes al proyecto minero redundan en desarrollo económico y, por qué no decirlo, también en desarrollo social, de manera conexo en muchas otras actividades que se desarrollan en el distrito de Donoso, en el distrito Omar Torrijos y en el distrito de La Pintada. Hay dos cosas que yo sé y me gustaría compartirlo. Primero, que en ningún momento se ha llamado a las autoridades locales del distrito de La Pintada o los dos alcaldes de Omar Torrijos y Donoso para sentarse y explicarles cómo va este proyecto. Eso ya se lo hemos manifestado en 3 ocasiones al ministro de Comercio e Industria. Entonces, cuando tú vas a suscribir un contrato es una negociación entre 2 o 3 partes, entonces tú tampoco como parte puedes salir y decir, tienes hasta el 14 de diciembre para firmar este contrato. Ya hubo un ultimátum donde se dijo es que vamos a sacar tanto y este tanto se va a repartir para acá y para allá. Esas voluntades exacerbadas que puede expresar un presidente, a veces hay que tener cuidado porque dijiste van 300 millones para la caja del Seguro Social y resulta ser que pasó el 2000
22 y no tuviste esos millones, y al final podemos pensar de quién es la responsabilidad de que ese contrato no se haya suscrito. Así es que yo sí quiero hablar de las dos partes, al gobierno como a Minera Panamá, que firmen lo más pronto ese contrato. Pero a mí lo que me llama la atención, profesor, es que desde que se aprobó la ley minera, y con la ley minera incluyo al proyecto Petaquilla y ahora al proyecto minero de cobre y a cualquier otro proyecto, hay un sinnúmero de pagos de impuestos. Uno de esos impuestos que al final determina es lo que se conoce también como regalías, porque donde se desarrolla el proyecto minero tiene que haber un impacto directo para que exista desarrollo. Entonces, desde que se hizo la ley minera, estamos hablando de muchos años atrás, existe ese renglón que se llama regalía. Yo no he visto el contrato, pero me han pasado mis artículos, me han como de decir, como cuando te pasa información, profesor, y ese artículo lo están eliminando. Entonces, a mí sí me preocupa, sobre todo escuché la declaración del alcalde de Omar Torrijos Herrera, de Coclecito, que durante el desarrollo del proyecto minero de Petaquilla y durante el desarrollo de lo que va el proyecto minero de cobre, estos distritos han estado recibiendo un impacto económico para inversión y para funcionamiento. Distritos de estos tres distritos son distritos pobres, son distritos prácticamente subsidiados por el Estado. Y nosotros como pintadeños, que de donde usted pisa la Pintada en la comunidad de Santana, entre Penonomé y La Pintada, usted tiene que recorrer 56 kilómetros para llegar al proyecto minero. Entonces, La Pintada, todos los representantes y el alcalde, igual este servidor, emitió. Nosotros La Pintada también queremos ser parte de esas regalías, así se llaman, regalías, que van directamente a la autoridad local. Imagínese, profesor, que eso lo están eliminando, y eso yo sí se lo quiero manifestar públicamente al ministro de Comercio y Industria. Me parece irresponsable que se le quite, diríamos, ese apoyo directo que por derecho tienen, es decir, ahí estamos retrocediendo, porque si la ley minera anterior o la vigente establece esas regalías, entonces ¿por qué se los estás quitando? Entonces aquí no puede haber exámenes políticos o coyunturales de decir, no, es que eso lo quiero administrar yo. Entonces voy a hacer un fideicomiso o voy a hacer una figura jurídica. Esa es la información que yo tengo. Donde al final va a haber alguien del Ejecutivo decidiendo a Donoso qué obra realizar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder allí, profesor? Va a haber una explosión social. Yo lo digo públicamente y a mí me pueden criticar, pero yo sí creo en el proyecto minero. Quiero que se suscriba lo más pronto este contrato y que al final se puedan seguir generando todos los empleos que se han generado. Pero las comunidades del distrito de La Pintada, del distrito de Donoso y del distrito de Omar Torrijos tienen el derecho de administrar estos recursos de manera directa a través de sus autoridades locales. La carta que envió el alcalde del distrito de Omar Torrijos fue muy clara. Igual el alcalde del distrito de La Pintada lo ha dicho, profesor, porque al final lo que tú no quieres crear es paternalismo. Con esas regalías, el alcalde de Omar Torrijos logra tener los parques limpios, logra darle mantenimiento a las escuelas, hay una serie de inyecciones indirectas que a través de estas autoridades locales le llega a las escuelas. Son escuelas de difícil acceso. Entonces yo no entiendo cuál es la naturaleza, cuál es la intención del ministro de Comercio e Industria de poder eliminar ese artículo y decir que a través de un fideicomiso, es como cuando se hizo la ley del canal. Por eso, profesor, yo cuando se hizo la ampliación del canal, yo estaba en desacuerdo de un punto que decía, es que de los excesos de ganancias del canal se le va a transferir al Estado y eso va a incurrir en mayor ingreso al presupuesto general del Estado. Lo que nunca tuve de acuerdo es que no se determinó para qué proyectos se podían hacer ese tipo de excesos o que lo que le paga el canal. Y mire, hoy día le pagamos, el canal nos da más de 2.700 millones de dólares y lo que hace es que se diversifica
a través del Poder Ejecutivo y al final, ¿por qué no se invierte solo en educación? ¿O por Va a la caja común del Estado. salud? Así es que ese es el planteamiento que tengo al respecto. Esperemos que se suscriba lo más pronto posible, pero nosotros sí vamos a estar de manera, ya el alcalde Omar Torrijos alzó su voz, el alcalde de La Pitá creo que también se va a pronunciar, ya hemos enviado sendas notas al ministro de Comercio e Industria. Ministro, ¿por qué no nos ha contestado las notas? ¿Por qué no nos ha atendido? ¿Por qué no nos explica por qué usted no defiende, porque usted es el que representa dentro del Ejecutivo este tema, por qué no defiende que esas regalías le lleguen directas a las autoridades locales como actualmente está en la norma jurídica y en el contrato administrativo firmado entre el Estado y Minera Panamá? Bueno, don Luis Ernesto Carles, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias. Saludos, Gonzalo y Flor.